Bueno chicos, entonces por favor vamos a comenzar, ponga atención. Vamos a trabajar el día de hoy, vamos a comenzar la unidad 1. El tema de la unidad 1 es el fin del imperio de Occidente a Oriente. Este tema van a poner en la carátula de la unidad, ¿no? Ya, para que ustedes conozcan chicos, les he puesto como en la primera diapositiva el Imperio Romano. El Imperio Romano fue uno de los más extensos de la historia, sí, que ocupó la parte sur del Imperio Europeo, del continente europeo, una parte del continente asiático y la parte norte de África. Lo que ustedes pueden observar, todo el territorio que rodea al mar Mediterráneo. Este es el mar Mediterráneo, ¿no? Vamos con la primera diapositiva. Me ayuda señorita Joana Soria. Joana Soria, ¿me escucha? ¿No me escucha? Ya lea, por favor. Active su micrófono. Ahí. Señorita Ángeles Sánchez, ayúdeme, por favor, creo que tiene alguna dificultad la señorita. La crisis de Bajo Imperio. A partir del siglo III, el Imperio Romano atravesó importantes cambios políticos y económicos, internos y externos. Esto trajo como consecuencia crisis política, económica, militar y social. A esta etapa se le denomina Bajo Imperio. Disculpe. No se preocupen, chicos. Ya, entonces vamos a hablar sobre la decadencia del Imperio Romano. En la diapositiva anterior conocimos la extensión del Imperio Romano, el territorio que dominó, ¿no es cierto? Para que recuerden, todo lo que está en naranja fue territorio que estuvo bajo el dominio de Roma, de los romanos, ¿no? Ya. Entonces lo que vamos a tratar en esta clase es la decadencia de este imperio, que fue muy, muy extenso, ¿no? Una de las principales causas de su decadencia fue eso, su extensión, ya que era demasiado territorio para un solo gobernante, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, me ayuda, por favor, señorita Mariela Sarcos. Mariela. ¿Cuál tengo que leer? Esa que dice la crisis de Bajo Imperio. Ajá. Ya. A partir del siglo III, el Imperio Romano atravesó importantes cambios políticos y económicos, internos y externos. Esto trajo como consecuencia. Es este. Ya. El aumento del. Ya. El aumento de poder del ejército. Las constantes guerras obligaron al imperio a fortalecer al ejército. Esto aumentó su poder y en consecuencia la figura del emperador se debilitó. Los generales que contaban con el soporte de su tropa tenían la fuerza para deponer
para deponer y nombrar emperadores. En el siglo III no se como 39 emperadores en tan solo 50 años. Ya. Otra de las causas de la decadencia de este imperio es el aumento de poder del ejército, ¿sí? Aquí nos dice claramente, las constantes guerras obligaron al imperio a fortalecer al ejército. Al ser un territorio demasiado extenso, necesitaba tener su resguardo, ¿no es cierto? Quienes le protegieran, quienes protegían esto era el ejército. Pero el ejército demandaba mucho gasto, sí, lo cual también el ejército demandaba muchísimo poder, lo cual hacía que el emperador pierda el poder, la figura de emperador, ¿no es cierto? Se debilita el emperador. También nos dice acá que los generales que contaban con el soporte de su tropa tenían la fuerza para deponer y nombrar emperadores. Entonces, ya posteriormente, el poder que adquirió el ejército daba incluso para nombrar ellos mismos a emperadores y para también quitar del cargo a los emperadores. Entonces el ejército estaba ganando ya demasiado poder, superando en poder al emperador, ¿no? El siguiente dice, por ejemplo, en el siglo III, en el periodo que se conoce como la anarquía militar, se sucedieron 39 emperadores en tan solo 50 años. ¿Qué quiere decir anarquía militar? La anarquía militar es cuando el ejército no reconoce la figura del emperador, no reconoce no respeta al emperador. Si el ejército ya se siente con demasiada autoridad, que está por encima del emperador, se niega a cumplir los mandatos, ¿no? Entonces, al ejército estar a cargo de nombrar y quitar emperadores, se dio este suceso, 39 emperadores en tan solo 50 años, ¿no es cierto? Este cambio de emperadores también debilita al imperio, ya que no se encuentra en una etapa de desestabilización, ¿sí? Vamos a la siguiente. La crisis económica. Señor Kevin Espinosa, por favor, prenda su cámara. Y ayúdeme con esta diapositiva. Kevin. Señorita Damaris Mejía, por favor. La crisis económica. Las guerras generaban gastos excesivos para el imperio que debían mantener al ejército, lo que provocó que se aumenten los impuestos. La inseguridad en las fronteras y en los territorios del imperio afectó al comercio, pues muchas de las mercancías no llegaban a su destino. Las ciudades fueron perdiendo importancia. En el campo, a causa de la inseguridad, se abandonaron muchas pequeñas propiedades y numerosos latifundios. Dejaron de cultivarse a causa de la falta de mano de obra esclava. Por ello, se redujo la producción agraria y subieron los precios de los productos agrícolas. Ya, muy bien. Entonces, vamos a la crisis económica del imperio. El imperio, al ser tan extenso, también tenía muchos enemigos, ¿no? Por eso es que el ejército siempre necesitaba de mucho más dinero, ¿sí? Las guerras que se generaban en este imperio demandaban muchísimo gasto, ¿no? Y también necesitaban más dinero o más riqueza para mantener al ejército. ¿Y quiénes eran los que aportaban este dinero que necesitaban? Era el pueblo, ¿no es cierto? ¿Quiénes pagaban impuestos? ¿Quiénes generaban la riqueza? Era el pueblo.
y de quién se llevaban el dinero del pueblo. Entonces, el imperio se iba yendo a la crisis por esta situación, ¿no? La inseguridad en las fronteras y en los territorios del imperio afectó al comercio. Ya, pues muchas de las mercancías no llegaban a su destino. Entonces había también muchísima inseguridad, ¿no? Las ciudades fueron perdiendo importancia. También aquí tenemos un dato muy importante, que es que en el campo, a causa de la inseguridad, se abandonaban muchas propiedades. Sí, es decir, que los campos ya eran abandonados, ya las personas preferían huir de esos lugares, ¿no? ¿Y qué pasaba? Como no había quien trabaje en eh, los campos dejaban de cultivarse. También aquí nos habla de la falta de mano de obra esclava, ¿no? Recordemos que en ese entonces los esclavos eran utilizados para trabajar también el campo. Acá nos dice, por ello se redujo la producción agraria y subieron los precios de los productos agrícolas. Vamos a la última parte. Andy Arriaga, por favor, ayuda. A ver, a finales del siglo III, desde el emperador Diocleciano, se intentó restaurar la situación mediante una serie de reformas sociales y económicas, entre las que se destaca el control de los precios y la inflación, extinción de los tributos obligatorios, división del imperio en 4 regiones, conformados una tetrarquía, persecución de los cristianos cuyos planteamientos igualitarios y antiesclavistas estaban originados en crecientes climas de rechazo hacia el orden estamental del imperio. Ya, muy bien. Entonces, ya venía el imperio con todas estas situaciones que no le permitían surgir, ¿no? Para esto, nos dice aquí que el emperador Diocleciano intenta restaurar la situación que estaba atravesando el imperio e impone las siguientes reformas. Primero nos dice el control de los precios y la inflación. La extinción de los tributos obligatorios, ya que los tributos son los impuestos, no eran unos impuestos generalmente muy exagerados. Y acá nos dice el control de los precios y la inflación. Quiere decir que se debe controlar lo que las personas están económicamente posibilitadas para comprar. La inflación sucede cuando lo que las personas están dispuestas o tienen la posibilidad de comprar no se compara con los precios de las cosas. Sí, hay una brecha entre esas dos situaciones. Entonces tenemos la siguiente, esperen un segundito, por favor. Tenemos la siguiente situación que nos dice aquí. División del imperio en 4 regiones conformando una tetrarquía. ¿Esto para qué era importante? Porque el imperio, como era demasiado extenso, era imposible que una sola persona, que era el emperador, lo gobierne, sino que necesitaba de que este emperador Diocleciano vio la necesidad de dividir en 4 regiones para que sean 4 personas las que dirigieran cada uno, ¿no? Para que fuera más fácil. Sin embargo, esto no fue posible por lo siguiente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ya, va a ayudarme con la lectura, señorita Vivian Inlago.
A ver, lo logrado por Diocleciano fue derrumbado por su sucesor Constantino, quien disolvió la tetrarquía e intentó consolidar el poder con el apoyo de dos enemigos tradicionales, los bárbaros y los cristianos. Al llegar el 313, el Edicto de Milán proclamó la libertad religiosa. Teodosio 379-395 mantuvo esta política que convirtió al cristianismo en la religión oficial del Estado. Ya, entonces aquí nos dice que lo que logró Diocleciano con sus reformas lo opacó el siguiente emperador que fue Constantino, ¿sí? Quien disolvió la tetrarquía e intentó consolidar el poder, dice aquí, con el apoyo de dos enemigos. Los bárbaros eran los extranjeros que llegaban al imperio, ¿no? Y los cristianos, recordemos, no sé si ustedes ya vimos este tema en el refuerzo, parece que vimos. Los cristianos, recordemos que la religión cristiana nació en donde es donde es Palestina, ¿no? Con los judíos. Entonces, este cristianismo proclamaba la liberación de los esclavos, ¿sí? Y proclamaba una religión que era monoteísta, la cual el imperio no aceptaba. Sin embargo, al llegar al 313, el Edicto de Milán proclama también en este imperio la libertad religiosa y más adelante se mantiene esta y el cristianismo se vuelve en la religión oficial del Estado. Esto también fue una causa para la división del Estado, ¿no? Más adelante vamos a ver, la decadencia del Estado da como resultado la división del Estado, del imperio, ¿sí? La división del imperio romano. Entonces, esto vamos a ver más adelante. Les voy a hacer unas dos preguntitas y les voy a dar el tiempo para que terminen. Estas dos preguntas van a ser tomadas como lección. Ustedes tienen ahí su cuaderno para sus apuntes y van a contestar. Primera pregunta. A su criterio, ¿cuáles fueron, según su criterio, cuáles fueron las dos causas que influyeron en mayor proporción según su criterio, cuáles fueron las dos causas que influyeron en la decadencia del Imperio Romano? Repito, según su criterio, ¿cuáles fueron las dos causas que influyeron en la decadencia del Imperio Romano? Siguiente pregunta. ¿Qué es la anarquía militar? Ya, esas dos preguntas van a responderlas y son como lección, ¿no? Ya les pregunto, les voy a dar un minutito. Dice, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Me puede decir, por favor? La primera pregunta, dos causas para la decadencia del Imperio Romano, pero según su criterio, las dos causas que fueron más influyentes, ¿no?
Ya, si es que ya está listo para contestar, puede levantar su mano y me dice las respuestas. Chicos, por favor, todos deben estar activadas sus cámaras.